quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si dolo y ardida expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Hola queridos estudiantes. El día de hoy tendremos las asignaturas de Matemática, Ciencias Sociales y Francés. Tu profesora de Ciencias Sociales, Yancel, te ayudará a aprender más sobre la Constitución Dominicana. Echanson te enseñará a describir tu habitación con la expresión Iliá. Y por supuesto en Matemáticas, yo te hablaré de los poliedros. Es tanto lo que aprenderás si prestas la debida atención.
Así que sin más, comencemos. El estudio de los poliedros es una de las áreas más versátiles de las matemáticas, en lo que respecta tanto a sus aplicaciones como a las posibilidades que ofrece a expertos y a principiantes para trabajar en estos temas. Los poliedros más comunes son conocidos por gran parte de la sociedad, sin embargo, son muchos los que desconocen algunas de sus propiedades. En esta clase intentaremos, además de destacar algunas de estas propiedades, poner de manifiesto cómo el arte, la ciencia, han motivado el estudio matemático de los poliedros y cómo esos mismos estudios han supuesto un desarrollo artístico y científico posterior. No te muevas de tu asiento, que en breve conocerás mucho más acerca de los poliedros. Cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Saludos estudiantes, bienvenidos y bienvenidas al único lugar donde las matemáticas toman sentido. Soy tu profesor Alexander García, esto es Cuarto de secundaria. En la clase de hoy aprenderás mucho más acerca de ciertas figuras geométricas muy útiles en nuestro diario vivir, los poliedros. En primer lugar, veremos algunos aspectos generales sobre poliedros, como su concepto y clasificación. En segundo lugar, intentaremos mostrar la interacción entre los poliedros y el arte. Finalmente, destacaremos algunas situaciones relacionadas con diversas ramas de la ciencia, como la física, la aeronáutica o la biología, en la que aparecen ciertas estructuras poliédricas. ¿Estás preparado? Iniciemos. En la clase anterior estuvimos conociendo sobre líneas de la circunferencia. Se destacaron los conceptos cuerda, secante, diámetro, tangente y propiedades de la tangente en la circunferencia, así como resolver problemas de aspectos relevantes donde se evidencia su aplicación en situaciones del mundo real. Luego aprendiste sobre el círculo y elementos y propiedades que comparte con la circunferencia, así también como las regiones circulares, entre ellas el semicírculo, el sector circular, segmento circular, corona circular. Espero que recuerden muy bien qué es una circunferencia y cuáles son sus elementos. El día de hoy juntos aprenderemos sobre la forma en que nos benefician los poliedros en la vida cotidiana. ¿Saben qué son los poliedros? Hemos mencionado el término poliedro sin precisar intencionadamente su definición, ya que este vocablo tiene varias acepciones. Depende del contexto en que estemos trabajando. Para nuestro propósito, un poliedro será una forma tridimensional, acotada por polígonos, región del plano limitada por segmentos. Geométricamente, un poliedro convexo es aquel en el que el segmento que une dos puntos de este está contenido en el poliedro o en su interior. En un poliedro convexo, el número de vértices V, el número de caras F y el número de aristas E están relacionados por la fórmula de Euler, que dice vértices más caras menos el número de arista es igual a 2. Etimológicamente, la palabra poliedro se deriva de los términos griegos que significan mucho y plano. Los vestigios encontrados en algunas zonas de Escocia nos hacen pensar que ya algunos pueblos neolíticos conocían la existencia de ciertos poliedros. Estos restos, actualmente localizados en el Museo Ashmolean de Oxford, son piedras esculpidas que recuerdan algunos poliedros, cubo, icosaedro, dodecaedro, etc., y que se sospecha pudieron ser usados como dados, elementos de juegos o decorativos. Algunas civilizaciones, como la egipcia y la babilónica, tenían conocimientos más explícitos de algunos de estos poliedros: cubo, tetraedro, octaedro, pirámide. Una evidencia de ello la encontramos en las famosas pirámides egipcias, santuarios de eternidad de los faraones, en donde ya comienzan a ponerse de manifiesto la conexión entre los poliedros y ciertos aspectos religiosos y místicos. Estos conocimientos pudieron haberse propagado desde Egipto y Babilonia hasta Grecia, a través de los viajes de Tales y Pitágoras. Se sospecha que el interés de Pitágoras por los poliedros regulares viene de la observación de estas formas geométricas en los minerales, ya que su padre era grabador de piedras preciosas.
Los poliedros son figuras geométricas que nos permiten modelar las distintas estructuras que conforman nuestro espacio tridimensional, sirviendo de apoyo para el estudio de las estructuras de la geometría. Un poliedro es un cuerpo geométrico limitado por caras planas o poligonales. A los que tienen sus caras planas los llamamos poliedros, al resto cuerpos redondos. En todo poliedro podemos distinguir caras, aristas y vértices. Las caras son polígonos, las aristas son los lados de esos polígonos y los vértices los puntos donde se juntan tres o más aristas. Los cuerpos geométricos son figuras idealizadas de objeto de la vida real. Esos cuerpos físicos reales nos permiten construir el espacio geométrico. Los cuerpos geométricos no tienen existencia en el espacio físico. Existen en nuestras mentes, son entes abstractos. Cuando nos presentan la caja de cuerpos geométricos, en realidad son objetos reales que nos ayudan a construir las figuras idealizadas en nuestra mente. Por ejemplo, un armario de madera. Con las tendencias modernas de la arquitectura, se han construido edificios físicamente basados en cuerpos geométricos, en los que predominan las líneas rectas, cuyo diseño se basa en los poliedros. El pentagrama ya era conocido en Egipto. En el templo de Kurna, en el 1700 a.C., fue encontrado un tablero con este símbolo en el que practicaban un juego, pentalfa, que todavía subsiste en algunos lugares de Creta. Aunque Proclo atribuye a Pitágoras la construcción de las figuras cósmicas que relacionan los cuatro elementos primarios, fuego, tierra, aire y agua, con el tetraedro, el cubo, el octaedro y el icosaedro respectivamente, parece que esto es poco probable, ya que Empédocles de Agrigento fue el primero que distinguió los cuatro elementos primarios. Al parecer, los pitagóricos solo conocían el tetraedro, el cubo y el dodecaedro. El icosaedro y el octaedro se atribuyen a un amigo de Platón, Teteto, a quien se debe el estudio sistemático de los 5 poliedros regulares. Los poliedros regulares, el tetraedro, el cubo, el icosaedro, el octaedro y el dodecaedro, se le llaman sólidos platónicos, por el papel que tienen en el diálogo de Platón, Timeo, en donde se pone de manifiesto la relación entre los 4 primeros sólidos platónicos y los 4 elementos primarios. Del quinto poliedro regular, el dodecaedro, dice: quedaba aún una sola y única combinación. El Dios se sirvió de ella para el todo cuando esbozó su disposición final. Para Platón, la belleza de los poliedros regulares no reside en su apariencia física, sino en el ámbito del pensamiento matemático. Cada uno de los 5 sólidos participa en la idea de sólido regular e inversamente, esta idea se plasma en 5 casos particulares, la República. Euclides mejoró los trabajos de Teteto en relación con los sólidos platónicos, probando que los únicos poliedros convexos regulares, con caras y figuras y vértices iguales, eran los sólidos platónicos. De hecho, este resultado es importante en la historia de las matemáticas, ya que constituye el primer ejemplo del teorema fundamental de clasificación. Ninguna otra figura, además de estos 5, los sólidos platónicos, se pueden construir con polígonos equiláteros y equiángulos. Elementos de los poliedros. Las caras son las superficies planas, bidimensionales, figuras cerradas, compuestas por líneas que delimitan el espacio interno del poliedro. Las aristas son las líneas que componen el cuerpo del poliedro y en cuyas intersecciones aparecen los vértices. Los vértices son los ángulos de encuentro entre 3 o más aristas en el cuerpo del poliedro. Clasificación de los poliedros. Los poliedros se clasifican según su procedencia en convexos, cóncavos, regulares e irregulares.
Los poliedros convexos son aquellos poliedros que por su forma solo pueden ser cortados en dos puntos por una línea recta que lo atraviese, es decir, un punto de entrada y un punto de salida, sea cual sea la recta que los atraviese. Los poliedros cóncavos son aquellos poliedros que pueden ser cortados en más de dos puntos por una línea recta n. Poliedros regulares. Sus caras son polígonos regulares iguales y todos los ángulos diádicos y poliédricos son iguales. En la arquitectura moderna se han construido edificios basados en los cuerpos geométricos, en los que predominan las líneas rectas, cuyo diseño se basa en los poliedros regulares. Como podemos observar, estos poliedros son el tetraedro, el cubo, el hexaedro, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. Tetraedro. Está formado por 4 triángulos equiláteros iguales. Hexaedro. Está formado por 6 cuadrados iguales. Octaedro. Está formado por 8 triángulos equiláteros iguales. Dodecaedro. Formado por 12 pentágonos regulares iguales. Icosaedro. Formado por 20 triángulos equiláteros iguales. Poliedros irregulares. Son aquellos que sus caras son polígonos irregulares. Tipos de poliedros irregulares. Estos son tipo prisma porque presentan dos caras paralelas llamadas bases, que son polígonos iguales, y tantas caras laterales como lados tienen las bases. Ejemplos: prismas rectos. Las caras están unidas a las bases perpendicularmente. Prismas oblicuos. Las caras no están unidas perpendicularmente a las bases. Prismas regulares. Un prisma es regular si es recto, sus bases son polígonos regulares y sus caras laterales son rectángulos. Prismas irregulares. Son aquellos cuyas bases son polígonos irregulares. Según sus caras, pueden ser triangulares, cuadrangulares y pentagonales. Pirámides. Son aquellos que están formados por una base, que es un polígono determinado, y por caras triangulares que se unen en un mismo vértice. Pirámide recta. Es aquella que su cúspide se sitúa ortogonalmente sobre el centro de la base. Pirámide oblicua. Es aquella en la que su cúspide se sitúa ortogonalmente fuera del centro de la base. Pirámide regular. Es una pirámide recta cuya base es un polígono regular. Cada cara lateral es un triángulo isósceles. Pirámide irregular. Su base está formada por un polígono irregular y según las caras de sus bases pueden ser triangulares, cuadrangulares o pentagonales. Los poliedros y el arte. Los poliedros han sido utilizados en muchas épocas de la historia como elementos decorativos. Sirva como ejemplo el objeto de la época romana que ilustramos en la figura. Pero quizás el periodo histórico en el que la conexión entre arte y poliedros ha sido realmente fructífera ha sido el Renacimiento. Muchos de los grandes artistas de la época utilizaron los poliedros como un instrumento para desarrollar ciertas técnicas relacionadas con la perspectiva. Esto supuso el descubrimiento de algunos nuevos poliedros o el redescubrimiento de otros que habían quedado en el olvido. Este es el caso de Paolo Uccello, 1397-1475, pintor florentino e importante mosaiquista, o de Piero della Francesca, 1410-1492, pintor renacentista cuyas técnicas sobre la perspectiva fueron olvidadas y atribuidas posteriormente a Luca Pacioli, 1445-1514. En su principal trabajo, De Divina Proporción, de Pacioli incorporó los maravillosos dibujos poliedrales de su amigo Leonardo da Vinci, de indudable belleza y realismo, algunos de ellos tomados de modelos huecos en madera. Estos modelos fueron interesantes objetos para aplicar las técnicas relacionadas con la perspectiva.
También son de esta época, 1520, los famosos mosaicos elaborados con maderas de diversas tonalidades elaborados por Frank Giovanni y en donde se muestran poliedros o esquemas de poliedros. En la escuela alemana renacentista, algunos de sus más famosos artistas han usado estructuras poliedrales en sus trabajos. Este es el caso de Albrecht Dürer, 1471-1528, autor de Melancolía, cuadro que representa a un frustrado pensador sentado al lado de un romboide truncado al que se le han buscado diferentes interpretaciones. Otro exponente de esta escuela lo encontramos en el orfebre Jamanitzer, 1508-1585, uno de los más creativos artistas poliedrales, tal y como vemos en las ilustraciones. Por último, quisiera reseñar cómo la fascinación por los poliedros sigue subsistiendo en algunos de nuestros artistas contemporáneos, como por ejemplo Dalí o Gaudí. Este último utilizó cubos, octaedros y dodecaedros, así como truncamientos de estas estructuras poliedrales en la Sagrada Familia. También destacamos en esta maravillosa pieza arquitectónica de Barcelona el uso de luces en forma de dodecaedro en la cripta. Así termina la clase del día de hoy. Espero que hayas aprendido bastante y puedas aplicar estos conocimientos en tu vida cotidiana. Te invito a seguir ampliando mucho más con tu maestro tutor. En la próxima clase continuamos con diversas ramas de la ciencia como la física, la aeronáutica o la biología, en la que aparecen ciertas estructuras poliédricas. No te la puedes perder. Gracias por seguir aprendiendo desde casa y preservando tu salud. Desde el único lugar donde las matemáticas toman sentido, estuvo con ustedes su profesor Alexander García. Hasta la próxima. Cuarto grado de secundaria del año 2020-2021.